Hola, buenas noches. Buenas tardes. Mi nombre es Doriana Padilla y yo soy su profesora durante este mes y los voy a estar acompañando en esta materia llamada Psicología del Desarrollo 1. Para explicarles más o menos quién soy, tengo aproximadamente 9, casi 10 años de graduada y me especializo sobre todo en acompañamiento a mamás que han tenido pérdidas gestacionales o pérdidas perinatales. Entonces, bueno, estoy un poco bastante familiarizada con toda la parte de psicología del desarrollo, sobre todo con la parte prenatal. Para mí es un gusto tenerlos ustedes de alumnos durante este tiempo. Espero que, bueno, no se queden con ninguna duda. Cualquier duda, consulta que tengan durante el desarrollo de la clase, yo no tengo ningún problema con detener un ratito la presentación y, bueno, y contestar la pregunta. Lo que sí desearía muchísimo es que no se queden con ninguna inquietud. Otra cosita, probablemente por esto de que, bueno, Zoom son nada más 30 minutos, si por algún motivo nos pasamos del tiempo, yo les voy a estar avisando, porque lo que hay que hacer es como que salirse de la reunión y volver a entrar. De todas maneras, yo les voy a estar avisando porque me va a salir a mí como el tiempo que nos queda. Así que, bueno, espero que les saquen provecho a la clase de hoy, que va a estar bastante entretenida. Así que, bueno, bienvenidos. A ver, un segundito. Ahí, perfecto. Ahora, denme un segundito, que creo que me está señalando algo de una ventana. A ver, ahí está. Perfecto, ahora sí. Bien, bueno, para empezar esta clase de hoy, quería empezarla con una frase del poeta William Wordsworth. Que bueno, que nuestro padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, solía citar bastante a menudo. Y la frase básicamente va a resumir todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, que es: el niño es el padre del hombre. Entonces quiero que pensemos un minuto. Todo lo que nosotros somos hoy, nuestras inseguridades, nuestra forma de amar, de ver la vida, de nuestra inteligencia, nuestros miedos, todo no apareció mágicamente un día. O sea, no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que se construyó poco a poco con cada experiencia que nosotros fuimos adquiriendo durante nuestra infancia y, bueno, y durante nuestra adolescencia. Entonces, esta materia, no quiero que la veamos como una lista de, bueno, de las etapas que tenemos que memorizar, bueno, el cigoto, el bebé, el adolescente, no. Quiero que lo veamos como una construcción. Entonces, durante esta materia, ustedes que van a realizar, vamos a decir, el viaje más ambicioso que podamos tener dentro de la biología y la psicología, porque justamente vamos a ir de lo microscópico, es decir, ese cigoto y esas bases psicológicas, perdón, esas bases biológicas, hasta, bueno, vamos a analizar el misterio prenatal hasta llegar a la complejidad de la adolescencia. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque ustedes como futuros psicólogos necesitan los diferentes lentes para ver esta realidad. Y esos lentes nos las van a prestar nuestros grandes maestros. ¿Qué van a ver ustedes en esta materia? Bueno, vamos a ver el mundo a través de Freud y Erikson con la psicología, la teoría psicoanalítica.
Vamos a ver cómo aprendemos con Watson, Skinner y Bandura, cómo se construye el pensamiento con Piaget y Vygotsky y lo más importante, bueno, al finalizar van a aterrizar todo esto en nuestro contexto nacional venezolano que vamos a ver a Chilina León. Entonces, cuando estén solos ustedes leyendo todos estos materiales, que bueno, quizás la parte online es un poco no tan proactiva, no es tan prosocial, quiero que entonces ustedes, mientras vayan leyendo, vayan conectando quizás con recuerdos que ustedes tengan, que les suena que les haya podido suceder a ustedes, a alguien cercano, o sea, que lo conecten con ustedes mismos sobre sus padres, sobre sus futuros pacientes. Jean Piaget decía que la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Entonces, en esta materia vamos a construir nosotros esta inteligencia profesional. Mi objetivo es que, bueno, en estos 2 encuentros síncronos, es que más que yo dar una clase como un discurso, lo que quiero es que, bueno, conversemos, vamos a debatir, vamos a cuestionarnos y sobre todo que ustedes se maravillen conmigo con todo el desarrollo biopsicosocial, que es lo que realmente nos hace ser quienes somos. Básicamente les comento el plan de evaluación. Vamos a hacer 2 encuentros síncronos, el día de hoy y el 21, ambos a las 7 de la noche, y a su vez tienen 2 actividades que son 2 cuestionarios. Háganlo en un momento que estén tranquilos, con tiempo. Recuerden que hay intentos limitados y tienen hasta el 2 de febrero para realizar los cuestionarios, ¿sí? Cualquier duda o consulta que presenten se pueden comunicar conmigo por privado. Así que bueno, vamos a entrar en materia de nuestro primer encuentro y lo llamé ¿por qué somos tan distintos si todos somos humanos? Entonces, antes de que vayamos a la teoría, quiero que piensen, no sé si están solos en algún sitio, pero piensen si tienen una persona a su lado o se miren a ustedes mismos en un espejo imaginario, ¿no? La ciencia o científicamente nos dicen que nosotros compartimos más del 99% de nuestro código genético. Entonces, somos, biológicamente hablando, casi clones de una misma especie. Sin embargo, si yo le doy el mismo estímulo o el mismo problema a la misma persona, 2 de ustedes tendré, bueno, dos respuestas radicalmente distintas. Entonces, ¿cómo es posible que con casi el mismo hardware biológico, por así decirlo, estamos corriendo software tan diferentes? Porque uno ama lo que el otro teme, porque uno calcula mientras otros crean. Entonces, permíteme aquí hacerles este ejemplo. Les puse a 2 personajes. Ambos nacen el mismo día, en la misma ciudad, bajo condiciones socioeconómicas idénticas, mismo hospital, mismo peso al nacer. El sujeto, 20 años después, bueno, el sujeto A es un individuo con alta regulación emocional, quizás un matemático brillante, pero bueno, tiene dificultades para conectar socialmente. El sujeto B, sin embargo, bueno, es un líder nato, tiene inteligencia interpersonal desbordante, pero a escondidas lucha con una ansiedad crónica. Si el punto de partida, hablando en este caso, fue biológicamente idéntico, ¿en qué momento bifurcaron sus caminos? ¿Fue un gen? ¿Fue un abrazo que uno recibió y el otro no? ¿Fue un momento histórico? O sea, ¿qué los hizo ser diferentes? Y esta incógnita es el núcleo de nuestra materia. Nuestra misión aquí va a ser entender hoy no solamente describir cómo crecen los niños, porque si nos vamos solamente a cómo crecen los niños, eso es biología. Aquí nuestra competencia va a ser analizar realmente la arquitectura de la identidad humana. Entonces vamos a ver o vamos a deconstruir esta arquitectura a través de 4 lentes críticos. Primero, el determinante biológico, la estructura psicológica, el contexto, el entorno social, obviamente, y el contexto histórico. Así que bueno, vamos a ver
cómo no somos el resultado de la suma de las partes, sino una compleja multiplicación de factores. Vamos a empezar entonces por la perspectiva biológica, todo lo que es los genes, cerebros y temperamento. En los años 40, Arnold Hessel planteó que tenemos un calendario interno. Él observó que, bueno, más allá de la cultura, hay una secuencia que no se salta que va cumpliendo cada bebé. A eso le vamos llamando hitos de maduración. Es decir, el bebé primero sostiene la cabeza, luego el tronco, gatea y finalmente camina. Y esto se hace mediante la maduración del sistema nervioso. Y va a seguir dos reglas básicas que, bueno, que ustedes deben conocer. Primero, la dirección cefalocaudal, es decir, maduramos de la cabeza a los pies. Y la dirección próximo-distal, que es el control fluye del centro del cuerpo hacia las manos. Por eso un niño puede dar un abrazo antes de poder agarrar quizás una moneda con los dedos o afinar esa motricidad fina. Ahora, lo que realmente nos interesa, ¿no? Profe, está muy lindo, pero ¿qué es nuestro punto? Bueno, porque si la secuencia es la misma, los tiempos son tan distintos. Si un niño camina a los 11 meses y otro a los 15, ambos están igual, están bien. La diferencia está en que este calendario no funciona solo. Depende de la nutrición, de cuánto espacio tiene el niño, de la estimulación, pero sobre todo del entorno afectivo. Entonces, si bien ya Arnold Hessel nos dio un calendario de qué debe hacer los niños para cumplir estos hitos de maduración que son, bueno, el niño levanta la cabeza, se sienta, camina, habla. Además de eso, bueno, se descubrió justamente esto, que la nutrición, la estimulación y que nuestro entorno va a influir en qué tan rápido o no nosotros vamos alcanzando estos hitos. Entonces, sí, la biología nos va a marcar un orden, pero van a ser las experiencias o este entorno quien realmente va a marcar el ritmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, no quedarnos con el hito, sino mirar alrededor en caso de que, bueno, se quieran dedicar a la parte infantil. ¿Qué está pasando o qué hizo ese niño? ¿Alcanzar o no esos hitos madurativos y en qué momento? Bien, y aquí vamos, bueno, acá se me olvidó mencionarles algo. Dentro del calendario madurativo tenemos algo dentro de esta área que sería el temperamento. Que el temperamento es, digamos, nuestra huella digital, ¿no? Esa reacción que tenemos ante el mundo. Podemos ver quizás que un papá diga, no, bueno, es que desde que nació él es un niño complicado. Sí, probablemente sí, porque no todos los bebés son iguales. Pero no podemos decir en este momento, bueno, es su personalidad, sino eso innato que traen los niños que los hace ser diferentes entre uno y otro, para nosotros es el temperamento. Ahora, vamos con la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, aquí es donde la biología se vuelve fascinante o podemos ligar la biología con la psicología, porque durante mucho tiempo nosotros pensamos en los genes y el ADN como un destino inmutable, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? En mi familia hay herencia de cáncer, probablemente yo tenga algún tipo de herencia de cáncer, o bueno, toda mi familia es gorda, bueno, ¿qué van a esperar de mí? Y un poco esto, si bien sí es cierto, hoy sabemos que con la epigenética podemos hacer pequeños cambios. Entonces, para entrar un poco en contexto, ¿qué es en sí la epigenética? Bueno, a ver, para que lo entiendan de forma sencilla, la epigenética no altera la secuencia del ADN, o sea, no es que va a cambiar no es que tú no vas a ser, no vas a tener o vas a ser propenso a tener cáncer o a ser gordo, no va por allí, sino que lo que hace es colocar marcadores dentro de nuestro ADN que van a actuar como interruptores.
Imagínense que, bueno, que nosotros nacemos con los interruptores unos en on y otros en off, y que mediante experiencias o bueno, ya les voy a explicar un poco más, con ciertos traumas o no, nosotros vamos subiendo y bajando estos switches. Entonces, si bien probablemente tenga ese switch levantado de que soy propensa a la gordura, pero desde pequeña fui atleta, bueno, ese gen de la gordura se va a desactivar en mí. Eso es un poco lo que es la epigenética. Todo este marcador dentro de este estudio psicobiológico, se llama epigenoma, que es toda esa serie de características de genes que pueden estar activos o desactivos dentro de nosotros. Entonces, básicamente el ADN es una fila interminable de interruptores que, bueno, como les dije, algunos vienen encendidos, otros vienen apagados, pero nosotros como psicólogos lo que tenemos que entender es que las experiencias de la vida, como les dije, o los traumas, ya sea la nutrición prenatal, que es súper importante, o el estrés, o la calidad del apego, bueno, van a hacer que unos suban y otras bajen. Y esto rompe la vieja división o lo que se creía antes, que era lo innato y lo adquirido. Entonces, un niño puede nacer con una predisposición genética a la ansiedad, por ejemplo, pero si crece en un entorno protector donde lo estimulan, lo entienden y validan sus emociones, estos interruptores pueden permanecer apagados. Entonces, si por el contrario este niño crece en un entorno hostil, puede, bueno, encender esos genes de vulnerabilidad que en otras condiciones esto nunca se hubiera manifestado. Aquí les traje varios ejemplos, por lo menos el cortisol y el encendido de la ansiedad. Hoy nosotros sabemos que una predisposición genética a los trastornos de ansiedad puede permanecer inactiva, bueno, si el entorno es estable. Sin embargo, el estrés crónico en la infancia, que produce, bueno, altos niveles de cortisol, van a actuar como un interruptor que va a encender los genes receptores de glucocorticoides. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a dejar el sistema de alerta del niño permanentemente sensible, incluso cuando ya no hay ni siquiera peligro. Otro que es muy popular también, el ácido fólico. Hoy sabemos que, bueno, que una dieta rica en ácido fólico durante el embarazo y la primera infancia, bueno, no solamente van a ayudar a la mamá y a generar el tubo neural y todo esto que, bueno, que vemos en TikTok, sino que además marcan los genes ligados al desarrollo del hipocampo. Lo que va a hacer el ácido fólico es que va a facilitar que los genes relacionados con la memoria y el aprendizaje se expresen con mayor potencial, que expresen mayor potencialidad intelectual en el niño. Entonces, el tomar ácido fólico en el embarazo no solamente va a ayudar a la formación del tubo neural, sino que va a potencializar todo el sistema de memoria y aprendizaje de ese niño. Por otro lado, el afecto y el sistema inmune. Hoy nosotros sabemos también que el apego seguro y esos primeros contactos piel con piel durante la infancia regulan la expresión de los genes proinflamatorios. Y esto ha hecho que se observen hoy en día niños que tienen carencias afectivas, presentan encendidos los genes que activan respuestas inflamatorias constantes. Esto explica por qué el trauma o los niños que están expuestos a traumas muy tempranos tienen como consecuencias o se correlacionan con enfermedades físicas o un sistema inmune debilitado en la adultez. Y bueno, por último, quizás uno bien polémico, pero que bueno, es parte de los estudios y es importante que ustedes lo sepan, que hoy se sabe además que la exposición a metales pesados o contaminantes, bueno, pueden silenciar genes cruciales para la síntesis de dopamina y serotonina. Esto significa que, aunque el niño tenga un potencial genético para tener un temperamento estable, el daño epigenético ambiental puede dificultar su capacidad biológica para sentir placer o regular sus impulsos. Y aquí un poco hablando que supongo que ya ustedes están un poco metidos en la materia, en todo lo que es la parte biológica, ¿no? Neurobiológica.
Hoy sabemos que, bueno, justamente el TDAH afecta la dopamina y la serotonina, y esto va a hacer que niños que han estado expuestos a toxinas ambientales como el plomo, por ejemplo, tengan conductas parecidas al TDAH o autismo, que realmente lo que tienen es intoxicación ambiental. Por eso, bueno, cuando se hace un diagnóstico, una de las primeras cosas que les pide el neuropsicólogo es que hagan pruebas de plomo en sangre. Vamos ahora con la perspectiva psicológica, que sería, bueno, la construcción de la mente. Tenemos primero el mundo interior. Básicamente, si la biología, lo que vimos ahorita, es nuestro hardware, bueno, la psicología es el código que programa nuestra existencia, por así decirlo. Es aquí donde realmente el potencial biológico se va a traducir en patrones de conducta y personalidad. Vamos entonces a hablar primero del mundo interior. Tenemos que Sigmund Freud nos enseñó que nuestras primeras experiencias, especialmente los conflictos y las relaciones con nuestros cuidadores, van a dejar una huella profunda. La forma en la que nosotros resolvemos estos desafíos, que serían las etapas psicosexuales, que bueno, ustedes las conocen, la oral, anal, fálica, etcétera, van a moldear los rasgos de nuestra personalidad. Por ejemplo, en la etapa fálica, que es de los 3 a los 6 años aproximadamente, el niño no solo siente curiosidad por su cuerpo, sino por su capacidad de impactar en el mundo. Si esta curiosidad es recibida con castigo o burla, el niño no solamente se detiene, sino que se produce una internalización de conflicto, esa culpa, ¿no? Y además, esta culpa no es pasajera. Esta culpa, si es constante, se va a convertir en un rasgo de personalidad que de adulto vamos a ver, bueno, en un adulto que tiene falta de iniciativa o una inhibición profunda. Por otro lado, tenemos a Erik Erikson, que él, bueno, amplió un poco más estas ideas que planteó Freud, y en vez de ir solo a etapas de la infancia, lo agrandó a todo nuestro ciclo vital. Propuso que en cada una de nuestras 8 etapas, de las 8 etapas de nuestra vida, nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes conflictos o crisis psicosociales. Es decir, él nos dice que la identidad no es que se cierra en la infancia y ya, sino que es la forma en la que cómo nosotros vamos a resolver estas cosas van a ser las que construya realmente nuestra identidad. Por ejemplo, el joven que necesita probar diferentes máscaras como amistades, valores, ideologías, el adolescente que bueno, que quiere ser rockero, que quiere pintarse el cabello de azul o practicar una religión diferente o lo que sea, si el entorno lo asfixia y lo obliga a adoptar una identidad que no es la con la que él se identifica, lo que vamos a ver en clínica o lo que van a ver ustedes en clínica después van a tener es una disfunción de identidad. Van a tener adultos que a sus 40 años todavía no saben quiénes son porque, bueno, no se les permitió explorar su propia identidad. Por otro lado, ¿cómo nos moldea el mundo exterior? Bueno, B.F. Skinner nos mostró, vamos a decir, el poder del ambiente para modelar la conducta a través de consecuencias. Entonces, las conductas, y esto ustedes lo saben, que son seguidas por un refuerzo, un premio o un elogio, bueno, tienden a repetirse. Y aquellas que son seguidas por un castigo o no tienen consecuencias, bueno, tienden a extinguirse. Aquí un ejemplo es una niña que cada vez que, bueno, ahí yo más o menos les puse que comparte una Barbie y recibe una sonrisa y un muy bien de su mamá, que sería su refuerzo positivo, aprenderá a ser generosa. No es que, ay, la niña nació buena, ella siempre ha sido buenita. No, es que su historia de refuerzos ha consolidado esta vía. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo sepan para que puedan entender por qué ciertas conductas se mantienen a pesar de ser disfuncionales. Porque, escúchenme bien, siempre hay un refuerzo, aunque sea oculto. Luego, bueno, tenemos a Albert Bandura, obviamente, con el aprendizaje social, que le introdujo algo que, bueno, que B.F. Skinner había ignorado o ignoró durante su desarrollo de su teoría,
que es nada más y nada menos que el pensamiento. Él fue más allá entonces y nos demostró que, bueno, que no es necesario que nosotros experimentemos todos en carne propia. Nosotros aprendemos observando a los demás, a nuestros modelos, padres, hermanos. Incluso nosotros aprendemos mediante el modelado de nuestros personajes de ficción o personajes favoritos en la infancia. Por eso es importante cuando tenemos hijos o trabajamos con niños, bueno, fijarnos qué están viendo los niños en las pantallas. Más allá del contenido es a quién están viendo, porque ese que están viendo es a quien van ellos a imitar o modelar. Otro ejemplo que les puedo dar acá es, por ejemplo, un niño que ve que su hermano mayor resuelve, bueno, una discusión con sus papás, hablando, explicando su punto de vista, bueno, va a aprender que de esa manera se arreglan los conflictos. Sin embargo, si el niño ve que este hermano mayor tira a la puerta, que el papá le responde tirando un cuadernazo, bueno, va a aprender obviamente que así se resuelven los problemas. Por otro lado, bueno, tenemos la cognición y la construcción del conocimiento, donde aparece Piaget, que básicamente lo que hizo fue revolucionar nuestra comprensión de la mente infantil. Él propuso que los niños no van a ser nada más unos, vamos a decir, receptores pasivos de información, sino que ellos van a construir activamente su conocimiento a través de la exploración. Entonces, aquí, por ejemplo, un niño en la etapa de operaciones concretas, que estamos hablando entre unos 7 y unos 11 años, ya no se deja engañar si pasamos agua de un vaso bajo y ancho a uno alto y delgado, porque entiende que la cantidad de agua se conserva. Un concepto que, bueno, antes de esta edad era imposible para él entenderlo porque la estructura mental no estaba capacitada para entenderlo. Esto nos indica entonces que el pensamiento a partir de los 7 o 11 años deja de ser intuitivo para hacerse lógico. Entonces, vemos con Piaget cómo este niño no solamente va pasando la vida, sino que va alcanzando metas dentro de la parte cognitiva. Y bueno, obviamente tenemos que hablar de Vygotsky, que añadió la pieza social a la cognición. Él nos explica que el aprendizaje es un proceso fundamentalmente social y que además va a estar mediado por la cultura y el lenguaje. Toda función psicológica superior va a aparecer primero 2 veces, nos dice Vygotsky. Primero a nivel social, es decir, entre personas, y luego a nivel individual dentro del niño. Aquí es donde a nosotros nos llegan los conceptos como andamiaje y la zona de desarrollo próximo, que más o menos, para darles un ejemplo rápido, el andamiaje es ese espacio donde el niño ya no sabe hacer algo solo, pero con ayuda de un adulto lo logra. Y esto es sumamente importante, ¿no? Que el niño sepa que tiene esta ayuda. Por ejemplo, aquí les traje una niña que, bueno, que no puede armar el rompecabezas sola, pero si su padre se sienta con ella y le empieza a dar pistas como, bueno, ¿qué tal si buscamos todas las piezas de borde primero o buscamos todas las piezas rojas? Bueno, la niña logra completarlo. Esa ayuda que Vygotsky llama andamiaje le permite operar en su zona de desarrollo próximo, que es básicamente el espacio entre lo que puede hacer sola y lo que puede hacer con ayuda. Y aquí, bueno, es donde realmente empieza el verdadero aprendizaje. Entonces, bueno, un poco con todo esto, la psicología nos está mostrando que básicamente no hay 2 historias de vida iguales. Y bueno, saliendo ya vimos la biología, ya vimos la parte psicológica, ahora vamos a ver la perspectiva social e histórica, que sería el escenario y el guión donde se desenvuelven o nos desenvolvemos nosotros. Entonces, básicamente, para completar todo esto, debemos nosotros salir de este mapa de hablar en nosotros y empezar a aprender en nosotros con el resto. Para ello tenemos a Uri Bronfenbrenner, que nos dio la herramienta más potente en la psicología moderna para poder hablar de este entorno social, que es el modelo ecológico.
él nos dice que el ambiente es solo el lugar donde vivimos. Ya me avisó que me quedan 10 minutos. Él nos habla de que, bueno, que el ambiente no es solamente el lugar donde vivimos, sino que además son una serie de estructuras que son como una colmena de abejas que van anidadas entre unas y otras, creando una red de sistemas que van a ejercer una presión constante sobre nuestro desarrollo. Básicamente nosotros estamos, como les hice aquí un mapa mental, estamos en el medio de todo este montón de factores que están pasando alrededor de nosotros. Primero tenemos los microsistemas, que es el nivel más cercano a nosotros, donde ocurren las interacciones, el cara a cara, son nuestra familia, los pares, el entorno social. Aquí la clave no es solo quién está presente, sino realmente la bidireccionalidad de las relaciones. Piensen, por ejemplo, en un adolescente o en un niño que tiene una vocación musical. El microsistema, por un lado, si la familia, valida esta identidad, que les puse allá a los dos papás, le aplaude, lo felicita, tiene apoyo logístico, social y económico, el talento se va a integrar al yo. Si por el contrario este microsistema lo invalida, no le presta atención, le dice que no vale la pena, este entorno cercano, estamos hablando de padres, el adolescente o el niño, puede experimentar una disonancia profunda que va a hacer que obviamente va a dejar de lado o va a abandonar su potencial o por otro lado un tipo de crisis de autoestima, porque es lo que él quiere versus lo que le refuerzan, ¿no? Por otro lado tenemos el mesosistema, que son las conexiones entre esos microsistemas. Es sumamente importante que exista un equilibrio entre ellas. Por ejemplo, se comunican los padres con los maestros, los amigos del niño se llevan bien con la familia. ¿Por qué? Básicamente, si los padres y los maestros trabajan en equipo y tienen expectativas consistentes sobre el desarrollo del niño, se va a crear un mesosistema coherente, ¿no? Sin embargo, si están en conflicto, si los padres dicen una cosa, los amigos dicen otra, los profesores otra y no se llevan entre ellos, el niño o el adolescente entra en conflicto porque va a recibir constantemente mensajes contradictorios que lo van a estar perjudicando. Por otro lado, tenemos los exosistemas, que son los entornos en los que el individuo, si bien no participa activamente, pero que realmente sí le van a afectar. Por ejemplo, vamos a poner aquí la madre de nuestro niño, ¿no? El mismo niño músico, consigue un ascenso que le genera mucho estrés y la obliga a viajar. Aunque el niño no sea el que viaje y el niño nunca ha pisado esa oficina, la dinámica de su hogar va a cambiar drásticamente, lo que obviamente le va a afectar indirectamente. Por último, los macrosistemas, que es el nivel más amplio, ¿no? Aquí estamos hablando de la cultura, las leyes, los valores, la ideología, lo que en nuestro cerebro definimos nosotros mismos como qué es ser un buen hijo, o qué es ser un buen estudiante, o qué es ser un ciudadano responsable. Entonces aquí, por ejemplo, en una cultura que valora el éxito económico y las carreras tradicionales, como la ingeniería, el ser empresario, lo que sea, nuestro pequeño músico, vamos a seguir hablando del músico, va a sentir una presión intensa para abandonar su pasión y estudiar algo, vamos a decir, más seguro. Tenemos acá entonces el empresario exitoso, pero que anhela o recuerda la época en la que tocaba guitarra. Y antes de entrar a la parte cultural, necesitamos hacernos una pregunta incómoda, ¿no? ¿Qué es la normalidad? ¿O qué es para nosotros la normalidad? Como psicólogos, claramente, nosotros vamos a usar baremos, tablas de desarrollo, hitos de maduración, pero realmente nosotros tenemos que darnos cuenta o no olvidar que estos baremos o estas tablas de desarrollo tienen límites, o vamos a hablarlo más poéticamente, tienen fecha de vencimiento y que además tienen código postal, que no es igual lo que pasa acá que lo que pasa allá.
Entonces, el desarrollo humano es primeramente una construcción histórica y cultural. Por ejemplo, bueno, la invención de la infancia. Hasta el siglo XVII, el niño era visto como un adulto en miniatura. Apenas podía valerse por sí mismo, bueno, se incorporaba al mundo del trabajo, al lenguaje de los adultos, porque no había una psicología diferencial que dijera, mira, es que el niño no es un adulto, el niño tiene capacidades cognitivas diferentes. Entonces, al no haber esto, bueno, básicamente un niño podía ser un médico. ¿Quién dice que no? Porque no existía el concepto de mente infantil. Pero para irnos más cerca, la adolescencia hace 150 años, a los 14 años, ya eras un proveedor o un padre de familia o una madre de familia. La adolescencia nace realmente, el concepto de adolescencia, con la escolarización obligatoria y la necesidad de postergar la entrada al mercado laboral, todo marcado por la revolución industrial. Entonces, ¿qué nos diferencia eso? Bueno, que hoy nosotros estamos hablando o términos como por ejemplo adultez emergente, ¿no? Que decimos que hasta los 25 o 29 años todavía somos adolescentes. Entonces, esta nueva etapa del desarrollo viene fruto de las demandas académicas y económicas actuales. Entonces, nuestro hardware biológico sí es el mismo que hace siglos, pero el software social ha estirado los tiempos de desarrollo actuales. Por otro lado, bueno, la cultura, cuando hablamos nosotros de cultura, no tenemos que hablar nada más del folclore, las culturas, la comida típica de cada país, no. El folclore es el sistema de valores que dicta qué debe lograr un individuo para ser considerado exitoso o sano dentro de una población característica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, por ejemplo, en culturas individualistas, como en la del occidente o americana, por así decirlo, de América del Norte, la meta para los adolescentes o los jóvenes es la autonomía. Se premia que el adolescente se gradúe del secundario y se vaya a vivir solo, o se premia que el niño duerma solo desde temprano, que tome sus decisiones, y el éxito se mide por el logro personal. Por otro lado, en culturas colectivistas, por ejemplo, las sociedades asiáticas o incluso las indígenas, la meta es la interdependencia. Entonces, la identidad se va a definir por el lugar que ocupas dentro de un grupo. Entonces, aquí el joven que prioriza sus deseos sobre los de su familia no es visto como alguien independiente y exitoso, sino como un disfuncional o peor aún como un egoísta. Acá a mí siempre me gusta hablar de este ejemplo porque lo veo muy a menudo, como les dije, yo trabajo con mamás embarazadas, no sé si lo saben, en las culturas asiáticas, por ejemplo, cuando la mujer va a dar a luz, siempre la mamá de ella, o sea, la suegra, se muda con los padres de este niño hasta un año para atenderlos. Y a mí me llama la atención esto porque particularmente cuando yo me convertí en madre, de alguna manera yo quería estar sola, o sea, sola con mi esposo, que nadie estuviera encima mío. Y fijarnos que bueno, que en otras culturas justamente lo valioso es estar acompañado, nos hace darnos cuenta, bueno, este choque cultural que nos hace tan distintos. Por eso las culturas asiáticas no nos hacen tan distintas a las de nosotros. Otro ejemplo que les traje es la percepción del tiempo o el envejecimiento, ¿no? Que en algunas culturas la vejez es el pico del desarrollo, ¿no? Es una persona sabia. Sin embargo, en la nuestra, bueno, la vejez suele verse más como una etapa de declive o de pérdida. Y esto obviamente va a cambiar la autopercepción y la salud mental de ese adulto mayor que, bueno, que se va a ver afectada. Acá me dice que me está quedando menos de un minuto, entonces yo voy a salir y voy a volver a entrar. A ver.
Perfecto. Ahí ya entramos rapidito. Bien, entonces terminamos de hablar el de la vejez. Otro ejemplo que les traje, ay, perfecto, fue en, bueno, las prácticas de crianza, ¿no? Que bueno, que siempre vamos a escuchar que son diferentes entre una cultura y otra. En algunas sociedades, saben que, bueno, que ahorita está muy de moda lo que es el colecho. Bueno, en algunas sociedades esto es la norma. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de Latinoamérica, bueno, estamos empezando a recomendar hace unos años el colecho, de que es bueno, ese contacto piel a piel, que bueno, que el niño decida cuando quiera abandonar el cuarto o la cama de los papás, porque esto nos va a garantizar a nosotros el apego seguro. Sin embargo, en otras culturas, o nos vamos al área, al continente europeo, esto está mal visto, lo están patologizando, ¿no? Porque lo ven ellos más bien como un freno a la independencia psicológica. Entonces, de alguna manera, a ver, esto está como colgado. De alguna manera, incluso nos damos cuenta que la psicología también se ve afectada por el entorno o la cultura en la cual nos estamos desarrollando, incluso como profesionales. Otro ejemplo que les traje, por eso la imagen, es que no sé si ustedes saben que en Dinamarca o Noruega hay una práctica cultural que es dejar a los bebés durmiendo en los coches, afuera de las cafeterías o en los balcones, incluso cuando la temperatura está bajo cero, así como si fuera un perrito. O sea, voy a entrar a un café con las amigas y dejo al bebé afuera mientras está nevando dentro de su coche. Entonces, para un psicólogo formado exclusivamente bajo este lente latinoamericano o americano en general, esto básicamente nos puede parecer una total negligencia. Pero para los psicólogos nórdicos, bueno, esto fomenta la resistencia física, además mejora la calidad de sueño según ellos y lo más importante, refleja una confianza social sistémica porque básicamente los papás no tienen miedo de que se lleven a sus bebés, cosa que nos pasaría en culturas como la venezolana o la latina en general, que bueno, nos daría miedo que básicamente, a ver, un segundito, que básicamente alguien se nos robara a nuestro bebé si lo dejamos afuera, ¿no? Incluso pasa hasta con los perritos. Yo viví en Argentina mucho tiempo y me acuerdo haber escuchado a una chica que tenía miedo de dejar el perrito que era de raza fuera del supermercado porque temía que se lo robaran de alguna manera. Así que bueno, para finalizar, quiero que hagamos como la integración de todo lo que vimos, porque los cargué con mucha información, pero a mí me gusta que los alumnos, si bien manejen la teoría, que es fundamental, sepan realmente el por qué o de qué manera aplicarla o para qué me sirve eso, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver acá un ejemplo donde vamos a integrar todas estas perspectivas. Vamos a imaginar a dos niñitos. A ver. Vamos a imaginar a dos niñitos. Vamos a imaginar a Leo y Mateo. Vamos a hablar que desde el punto de biología, bueno, nacieron en la misma ciudad, en el mismo año, ambos nacen sanos, a nivel genético, bueno, tienen una predisposición similar a la curiosidad, son activos, un poco reactivos, sus temperamentos son lo que digamos un bebé no difícil, pero tampoco son los bebés más tranquilos del mundo. Y bueno, básicamente los dos nacen con esa predisposición. ¿Qué pasa con Leo? Bueno, Leo crece en un hogar donde sus padres, en la parte psicológica, bueno, crece en un hogar donde sus padres responden a su curiosidad con paciencia, lo cual refuerza su motivación. Le leen cuentos por la noche, lo que hace que amplíe su vocabulario, que es un poco lo que nos explica Vygotsky. Cuando, ya va que se está pegando la lámina y me perturba. A ver, denme un segundito que la vuelvo a compartir, a ver. A ver acá.
Perfecto. Bien, les decía que entonces que Leo, bueno, crece en un hogar donde sus padres responden a su curiosidad con paciencia, le leen cuentitos en la noche, lo que hace que, bueno, que este bebé tenga un vocabulario más amplio. Cuando se frustra, lo abraza, le dan contención física, le enseñan a calmarse, a respirar, a oler la flor, soplar la vela, le enseñan a nombrar las emociones. En la parte social, bueno, va a una escuela con buenos recursos y maestros motivados, ese microsistema. Sus padres tienen trabajos estables, eh, le permite, bueno, pasar tiempo de calidad con él, porque la mamá no viaja, como vimos en el caso anterior. Vive en un barrio donde la cultura valora la educación y las actividades extracurriculares. El papá lo lleva todos los días al colegio. Por otro lado, bueno, vamos a hablar de Mateo. Mateo, bueno, crece en un hogar donde sus padres, debido a un estrés económico, están irritables y cansados. Su curiosidad es vista más como una molestia, que niño fastidioso, no se queda quieto, ¿hasta cuándo? Aprende observando que los conflictos se resuelven con gritos, pasa mucho tiempo solo frente a pantallas. En la parte social vemos que, bueno, la escuela tiene sobrepoblación de alumnos, además tiene pocos recursos, no hay pupitres suficientes, la pizarra no sirve, el trabajo precario de sus papás genera un ambiente constante de incertidumbre, no saben si llegan a fin de mes, no saben qué van a comer mañana, vive en un contexto con menos oportunidades, mayor exposición a la violencia. Además, bueno, aquí agregándole un poco la parte epigenética, el estrés crónico y la falta de estímulo en el entorno, bueno, quizá puede activar epigenéticamente ciertos genes ligados a la impulsividad o a la vulnerabilidad a la ansiedad, que bueno, que en Leo claramente van a permanecer inactivos. ¿Qué, qué nos va a traer eso como consecuencia a largo plazo? A ver, aguárdame un segundito. A ver, que tengo una pregunta. Allí infiere según cómo se muestran sus padres fomentando la individualidad psicológica en Mateo. Claro, exacto. Vemos allí, eso es clave, justamente de ahí viene ahí viene como, bueno, cómo va a ser el resultado, ¿no? Ay, ya va, que justo se me bloqueó acá. No, es que tengo un conflicto acá con la presentación. A ver, aguárdenme un segundito. Uy. Claro, justamente como me habías comentado, que estaba aparte leyendo la pregunta y se me tildó, que bueno, que vamos a ver nosotros como psicólogos, bueno, que a los 15 años tenemos que Leo es un estudiante seguro de sí mismo, con buenas habilidades sociales, tiene un proyecto de vida en desarrollo, y Mateo, a pesar de tener el mismo potencial biológico, porque lo tuvo, bueno, va a presentar quizá, y acuérdense que aquí siempre hablamos de estadística, ¿no? No hablamos de absolutismos, pero quizá, bueno, vaya a tener dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y obviamente una visión pesimista del mundo. ¿Qué los hizo diferentes realmente? No fue la biología, fue la interacción constante, bueno, entre los genes, los procesos psicológicos, las redes sociales y el marco histórico-cultural en el que se están ellos desenvolviendo. Entonces, por último, y para concluir, ¿qué es necesario? ¿Qué le quiero pedir yo a ustedes? Bueno, como futuros psicólogos, básicamente, el compromiso que tenemos no es con la intuición, sino con ser más rígidos, ¿sí? No se pueden conformar con ver un paciente, no nos podemos conformar con ver un paciente y ponerle de una vez una etiqueta de alguna manera. Porque nos vamos a estar perdiendo, honestamente, más del 99% de la información relevante. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos todo esto? Porque para hacer un diagnóstico necesitamos saber siempre el contexto.
porque en el mejor de los casos este contexto está incompleto. Entonces, ustedes básicamente tienen la responsabilidad de averiguar este contexto. Eso implica que en cada caso nosotros debemos investigar, o cada vez que veamos a otra persona tenemos que investigar qué es lo que hay más allá de lo evidente, cómo está respondiendo su neurobiología, qué andamiaje social le falta, qué mandatos culturales o familiares lo están presionando para que ese sujeto actúe de esta manera. Porque, a ver, y aquí lo tomo un poco personal, yo creo que la verdadera motivación de nuestra carrera es que nosotros nunca vamos a terminar de conocer o no se sabe la profundidad real del humano. Entonces, de alguna manera hay que investigar las bases biológicas, hay que cuestionar las teorías y no quedarnos solo por encimita, pues de, ay, bueno, esta persona tiene ansiedad, sí, porque seguramente... un caso de un paciente tiene estrés postraumático porque lo hospitalizaron durante 6 meses. Sí, pero ¿por qué tiene un estrés postraumático? Por eso es tan importante, o de allí radica el por qué nosotros como psicólogos tenemos que armar una historia clínica, preguntar qué pasó cuando era niño, qué pasó en la adolescencia, quiénes te cuidaban, cómo lo hiciste, porque muchas, por no decir todas las conductas que nosotros tenemos de adultos, empiezan realmente en nuestra infancia y hacen que obviamente seamos hoy en día tan diferentes unos del otros. Por eso también pasa, por ejemplo, que es muy común que digan, bueno, mira, pero yo no entiendo si estos dos hermanitos son hijos de mamá y papá, crecieron en la misma casa, ¿por qué son tan diferentes? No sé qué, porque no, o sea, pudieron haber sido biológicamente similares, vamos a partir de que, bueno, tenían temperamentos muy parecidos, que esto ahí ya... no es tan común, pero bueno, vamos a plantearlo así, vamos a plantear que ambos hermanitos empezaron con un temperamento parecido, pero bueno, obviamente vamos a hablar de que la mamá tuvo al otro bebé en un lapso de 4 años, el trabajo que tiene el padre, el trabajo que tiene la madre en 4 años pudo haber sido diferente, el contexto cultural en el que están viviendo, el contexto histórico, hace 4 años, no me acuerdo si aún seguíamos en pandemia, creo que sí, no es igual hace 4 años que ahora, no es igual las guerras que se están presentando ahora que hace 4 años, la parte económica no es igual, incluso la parte biológica de exposiciones, capaz la mamá ahora está más expuesta a ruido de alguna manera, ahora tiene más ansiedad y le transmitió cortisol desde el embarazo, entonces incluso por eso es que aunque dos hermanos sean criados por el mismo mamá, la misma papá bajo el mismo techo, suelen ser diferentes entre ellos. Entonces, ¿qué necesito yo que ustedes aprendan o que se lleven de esta clase o de la materia que les estoy dando en general? Que realmente la capacidad que ustedes van a tener para intervenir los casos o que tengan éxito en estos casos va a depender de cuánto ustedes estén dispuestos a estudiar a esa persona. Entonces, no busquen solamente entender al paciente ni escucharle el cuento, sino busquen dominar esa ciencia que explica por qué ese paciente está expresándose de esa manera sobre eso, cómo llegó a ser quien es, porque esa es realmente la base de nosotros como psicólogos, ¿no? Es entender con evidencia, bueno, la complejidad que lo hace ser quien es. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí es la información que les tengo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren hablar sobre algo que les llamó la atención durante la presentación, bueno, ahora es el momento. Yo con mucho gusto les contesto. A ver, Argelia, habías dicho sí, que interfiere como muestran sus padres, claro, por eso es tan importante, bueno, y hablamos mucho ya va para poner en la cámara un minuto, hablamos mucho de lo que es la maternidad deseada, aparte hoy en día un poco de eso, de que bueno, del tiempo que tengo para dedicarle, el tiempo que tengo para fomentar su desarrollo, el tiempo que me tomo también para pasar con él, bueno, sabemos que en la actualidad es muy demandante todo lo que es con el tiempo, pero bueno, es fundamental que en el caso de que tengamos hijos o bueno, si estamos trabajando con niños, bueno, seamos voceros también de
la parte de psicoeducación de la importancia que es pasar tiempo con los hijos en general. Claro, es muy importante desde la infancia. Sí, mira, se van a dar cuenta, incluso por darles un ejemplo particular, como les dije, yo trabajo con mamás en duelo, muchas de las maneras en que las mamás trabajan o elaboran su duelo o cómo lo manifiestan, muchas veces está, no voy a decir sesgada por la infancia, pero sí tiene, vamos a imaginarnos que es como un mármol, ¿no? La manera en la que hacen el duelo, bueno, tiene trazas de situaciones que vivieron en la infancia que, bueno, lo llevamos a la adultez y que obviamente en este tipo de traumas tan fuertes, bueno, florece. Por eso la infancia es la clave de todo, la infancia y la adolescencia. Y bueno, y vamos a ver en la próxima clase, que aquí les voy a hacer spoiler o abrirles un poquito para ver si ustedes investigan y debatimos un poquito. La siguiente clase va a ser justamente qué riesgos o qué consecuencias psicológicas nos trae tanto el embarazo como los tipos de nacimientos. O sea, si un embarazo termina el bebé en cuidados intensivos, qué consecuencias trae psicológicos para la madre y para el bebé, o si nace por cesárea, o si nace por parto. Eso es un poco que, bueno, que es a lo que me dedico, lo que vamos a ver en la siguiente clase, así que va a estar bastante divertida. Un poco larga como esta, que, bueno, discúlpenme el tiempo, pero bueno, va a estar bastante divertida. No sé si quieren preguntar algo más que quieran saber. Tengo todo el tiempo si quieren. Puede ver de la madre durante el embarazo o la toma, por ejemplo, de ansiolítico antidepresivo. Mira, hay algunos ansiolíticos o antidepresivos que están indicados para el embarazo, ¿no? Normalmente te lo digo porque, o sea, yo suelo acompañar embarazos de alto riesgo. Aquí, bueno, si a ustedes les veo que todas somos mujeres, hay algo que se llama la ansiedad del bebé arcoíris, que después que una mamá pierde un bebé, el embarazo arcoíris no es tan arcoíris y flores y felices como la gente cree, sino que, bueno, presenta mucha ansiedad. Lo que solemos hacer nosotros es recomendar técnicas para, bueno, evitar lo más que se pueda la medicación. Sin embargo, hay medicamentos habilitados de alguna manera para que pueda tomarlos durante el embarazo. Y los riesgos son realmente menores, o sea, no es como otro tipo de riesgos que uno sabe, por ejemplo, la maduración de pulmones que trae algún tipo de problemas gástricos a futuro. No, en la parte de ansiolíticos, afortunadamente hoy estamos bastante avanzados. Sin embargo, lo llevamos al límite. ¿Qué quiere decir eso? Que es la última opción. O sea, cuando ya yo tengo una mamá que sé que no puedo controlar con otro tipo de terapia, con aromaterapia, con musicoterapia, con, bueno, que no vaya a trabajar, que se relaja. Cuando yo de verdad ya no puedo lidiar con ese paciente, es que se va la medicación. Normalmente lo que hacemos es suspender el medicamento durante el tiempo que dure el embarazo. Y quizá no llevar a la lactancia o no llegar a la lactancia, depende del antidepresivo y ansiolítico que se tome. Buscamos siempre la lactancia mixta para, bueno, yo tengo, y aquí quiero ser muy sincera, yo soy pro lactancia, como les dije, viví en Buenos Aires 10 años, soy pro apego seguro, la hora de oro, esa hora con el bebé, pero yo sí creo que mamá feliz, bebé feliz. Entonces, más allá que la lactancia es indispensable, antes de yo tener una mamá esquizofrénica o que me haga, y quiero que lo googleen y lo investiguen para que hablamos de esto en la siguiente clase, me haga una psicosis posparto, no depresión, psicosis posparto, bueno, yo prefiero que esta mamá quizá no de pecho, pero que sí tome algún tipo de ansiolítico, por ejemplo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ay, bueno, muchísimas gracias. Me agrada mucho que les haya gustado la clase. Así que bueno, si alguien no tiene más nada para preguntar, entonces nos vemos la semana que viene, exactamente a esta misma hora. Como les dije, tomen previsiones que más o menos dura la clase esto, una hora y cuarto, porque bueno, quiero que veamos todas las consecuencias que hay en la parte prenatal y bueno, y durante el proceso de nacimiento del bebé. Así que bueno, que les agradezco muchísimo que me hayan acompañado la noche de hoy y bueno, que tengan feliz semana.